Listo. Bueno, miren, vamos a empezar a ver lo que dejamos pendiente la vez pasada, que es referente a sistemas de primer orden. Si ustedes recuerdan, sí, ya habíamos terminado de ver lo que es Laplace y todo eso, ¿no? Ahorita lo que vamos a ver es los sistemas de primer orden, o sea, cómo responde un sistema, cómo es su salida, ¿sí? Entonces, fíjense, yo les pasé unas presentaciones a la plataforma para que ustedes las chequen, las vayan leyendo. Ahorita lo que vamos a hacer es repasar rápidamente una explicación muy en general, como lo que viene aquí. Miren, dice respuesta de un sistema de primer orden ante una entrada de impulso. Si ustedes recuerdan una entrada de impulso, ¿cómo es? Déjenme ver a ver si puedo agarrar aquí el lápiz. Un momentito. Ah, ya le agarré. Ya le agarré el modo. Una entrada de impulso, si ustedes recuerdan, era así, en algo chueco, ¿no? Sí. Aquí está, tiempo igual a 0. Entonces, vamos a suponer aquí, ay Dios, perdón. Déjenme borrar todo este desastre que hice aquí. Ahí está. Borrar, muy bien. Déjenme regreso un poquito. Ahí estamos. Miren, rápidamente comenzamos con lo que es los sistemas de primer orden. Si ustedes se acuerdan, ya vimos un circuito RC. ¿Se acuerdan un circuito RC? Que era una resistencia y un capacitor. ¿Sí? Digamos, la ecuación diferencial de un circuito RC, si ustedes se acuerdan un poquito, era una derivada, o sea, solamente era una derivada. Sí. Por ejemplo, 5 por la primera derivada de y más 2 por y igual a 5 por la entrada. Pues esta es la ecuación que tenemos aquí. ¿Sí lo ven? Esta es una primera derivada, o sea, solo una derivada. Y tenemos una constante multiplicando a mi salida. En este caso, C de t es mi salida y R de t es mi entrada. Entonces, B0 viene siendo otra constante que está multiplicando a mi entrada. Entonces, esta formita de aquí, ¿sí?, es la forma general de todas las ecuaciones de primer orden. ¿Sale? Entonces, en este caso, no sé si se alcance a ver, pero aquí, bueno, aquí va una línea, aquí va otra línea. ¿Qué pasa si yo quiero sacar la función de transferencia de esta forma general? Pues hago la transformada de Laplace, ¿no? Lo primerito. Entonces aquí, ¿cómo me quedaría? Me quedaría primer derivada, que sería S por C de t, ¿verdad? Más A0 por... Ah, bueno, ya no es C de t, es C de S, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, CDS. Más, ajá, A0 por C de S también. Si yo factorizo S más A, entonces me va a quedar C, ay Dios, C de S, que multiplica a quién? A S más A0, ¿verdad? A sub 0. Sí. Esto lo paso, si está multiplicando, lo paso dividiendo del otro lado. Y es lo que nos da aquí, miren, S más A sub 0. Y el RDS, bueno, ¿cómo nos quedaría la transformada de esto? La transformada de Laplace de esto sería B0 por RDS, ¿no? RDS. B sub 0 por RDS. Entonces el RDS, ¿qué le hago? Si está multiplicando, lo paso dividiendo. Y entonces obtengo esto, ¿no? Y bueno, esta es la forma que, para obtener esto de aquí, ¿sí? Entonces, rápidamente, bueno, si no se escucha, me dicen para... ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, si nosotros, como aquí dice,
vamos a hacer un cambio pequeño de constantes. Esta B0 la vamos a quitar y la vamos a cambiar por esta K de aquí. Y esta S más A0, ¿verdad? Vamos a cambiarlo por tau, es la letra tau, S más 1. En este caso, si ustedes se fijan, no sé si alcancen a ver que aquí abajo, aquí tengo lo siguiente, tau igual a 1 sobre A0. ¿Sí? Entonces, si ustedes sustituyen tau aquí como 1 sobre A0, es decir, aquí, y esta acá la sustituyen, pues aquí, como B0 sobre A0, pues van a ver que esto de aquí es lo mismo que aquí. Esto simplemente es un simple cambio de variable así rapidito, ¿no? Y ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Entonces, haciendo esto, yo les preguntaría, ¿qué valor debe tener tau para que esto de abajo sea 0? Pues si se fijan, tau, ¿cuánto tiene que valer? Pues 1 sobre A0. ¿Sí? Bueno, el objetivo, déjenme borrar aquí, para que tau S sea menos 1, ¿sí? Déjenme escribirlo aquí, tau S igual a menos 1. Entonces aquí, si yo despejo S, sería menos 1 sobre tau. ¿Sí? Y es lo que nos dice aquí abajito. Nos dice que S igual a menos 1 sobre tau es el polo. ¿Se acuerdan que era el polo? El polo es el valor que debe adquirir mi S para que todo esto se haga infinito. ¿Sí? Bueno, entonces, no recuerdo si esto ya lo habíamos visto, pero de todos modos es un repaso así rapidito. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, de aquí pasamos a lo que es un sistema de primer orden, por ejemplo, un circuito de RC. ¿Sí? Un circuito de RC, ¿qué pasa si yo le meto como entrada un impulso? Esto se llama, en este caso, estamos hablando de respuesta impulsiva o respuesta al impulso. ¿Cómo es la salida cuando yo le meto un impulso? Vamos a analizar, ¿sí? Fíjense aquí, vamos a retomar la ecuación anterior, es decir, vamos a retomar esta ecuación, ay Dios, perdón, esta ecuación de aquí, ¿sí? Fíjense, si la retomamos, un momento, ahí está, vamos a retomarla, ahí está, fíjense, nos dicen, este RDS que estaba aquí abajito, ¿se acuerdan? Que estaba aquí abajito, lo vamos a pasar pero ahora multiplicando, y nos va a quedar esto de aquí. Pero RDS, acuérdense que es mi entrada. Y mi entrada, en este caso, vamos a considerar un impulso. ¿Y cuál es la transformada de Laplace de un impulso? Pues es 1. ¿Se acuerdan que era 1? Sí. Es esto de aquí. Pues simplemente vamos a multiplicar y vamos a sacar la transformada inversa. ¿Sí? B0, como es una constante, se saca. Y lo que transformaríamos inversamente, pues nada más sería la parte de B0 de 1 sobre S más A0. Esa sería la transformada. Nosotros ya conocemos cuál es la transformada inversa. ¿Se acuerdan? Que era que una exponencial, exacto, E a la menos A0t. Esa es la transformada inversa de esto de aquí. Entonces con esto, si se fijan así, facilito, ya sabemos cuál es la salida para todos los sistemas de primer orden. Como ejemplo, un circuito RC. Un circuito RC, su salida siempre va a ser de esta forma. ¿Sí? Siempre y cuando reciba un impulso, ¿no? Sí, siempre y cuando reciba un impulso. Eso va a cambiar si recibe un escalón o si recibe algún otro estímulo. Sí, en este caso nada más estamos viendo ahorita el impulso. ¿Sí? Entonces, fíjense,
esto, vamos a ver qué pasa si evaluamos el tiempo en términos de tau. ¿Se acuerdan que era tau? Tau, aquí está abajito. Déjenme. 1 sobre A sub 0. Es 1 sobre A sub 0. Vamos a anotarlo aquí para que no se nos olvide. Aquí. Tau igual 1 sobre A sub 0. ¿Qué pasa si nosotros evaluamos esto de, esta expresión en esos términos? Vamos a anotarla de este lado. Sería, déjenme poner, B0 por E a la menos A0 por T. ¿Sí? Fíjense aquí, vamos a comenzar, en este caso, cuando T es igual a 0. Cuando T es igual a 0, pues E se hace E a la 0, y esto se hace 1. Entonces nada más nos va a quedar B0, que es esto de aquí. Cuando tiempo es igual a tau, ¿qué sucede? Pues que va a ser 1 sobre A0, ¿verdad? Por E a la menos A0. Entonces, ¿qué pasa al multiplicar esto? Nos da E a la menos 1. ¿Sí? Y si se fijan, nos va a dar B0 por E a la menos 1. Y E a la menos 1 es un valor que podemos calcular. Podemos calcular. Y así vamos a seguirle con todos. 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau. Y nos va a dar todas estas respuestas de aquí. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuál es la conclusión? Que la respuesta, cuando yo voy dándole tiempos en términos de tau, ¿cómo se comporta la respuesta? Va disminuyendo. Pues, empieza con B0 y luego disminuye, 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 disminuye. Este valor de tau se considera tomarlo porque nos da una referencia, por eso se llama constantes de tiempo, porque si se fijan, cuando llegamos a 4 tau, prácticamente ya nuestra respuesta es casi muy pequeña, ¿sí se fijan? Entonces, pues esta es la respuesta al impulso, esta curvita de aquí, así se comporta, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto de aquí, vamos a borrar esto de aquí, ahí está, miren. Ahora miren, ¿qué sucede? En este caso, cuando tenemos, ahora sí lo que nos interesa un poquito más, que es una entrada escalón. ¿Se acuerdan que era un escalón? Es una constante, ¿no? Déjenme sacar el lápiz otra vez. ¿Cuál es la transformada, en este caso? La transformada de Laplace de un escalón con magnitud A. Es decir, A sobre S. A por mu de t es A sobre S, ¿no? Así. A sobre S. Entonces, fíjense, si esta es la transformada de Laplace de un escalón con magnitud A o amplitud A, en este caso A puede ser, por ejemplo, un 5. Y si estamos hablando de voltaje, pues, de voltaje continuo, pues podrían ser 5 voltios, 10 voltios, 12 voltios. Bueno, fíjense, si yo sustituyo esta RDS como A sobre S, si la sustituyo aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A por B0, por 1 sobre S por S más A sub 0, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la transformada de Laplace de esta expresión? El A por B0 es una simple constante, yo lo puedo sacar de la transformada inversa. Para que la transformada inversa nada más me quede esta expresión de aquí, ¿sí? Nosotros ya por experiencia sabemos sacar una transformada inversa de este caso. Si se fijan, sería el caso 1. El caso 1 porque tenemos dos raíces no repetidas, esta y esta. Si ustedes lo hacen, este método para sacar la transformada inversa, les tiene que dar esto de aquí, ¿sí?
queda para ustedes ahí como, digamos, si lo quieren comprobar en papel y lápiz, compruébenlo y les tiene que dar esto, la transformada inversa, ¿sí? Pero fíjense, aquí tenemos una K, no sé si se fijaron. ¿Por qué pusimos una K si aquí teníamos B0? Ah, porque, si se acuerdan, esta B0 tiene, dijimos que era esto, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Entonces, si ustedes lo quieren comprobar, sustitúyanlo y les tiene que dar el valor que ya habíamos visto. ¿Sale? Entonces, es por eso que está aquí, está acá, porque hicimos, al hacer este proceso, hicimos el cambio, ¿sí? Y van a ver, por arte de magia, que les tienen que dar esta función, ¿sale? Bueno, ya quedó aquí todo rayado, disculpen, ahí está. Muy bien. Entonces, ahora fíjense, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la entrada impulsiva. Vamos a hacer lo mismo, vamos a evaluar este tiempo, lo vamos a evaluar en términos de tau, ¿sale? Fíjense cómo sería. Igual, vamos a anotarlo aquí, para que no se nos olvide. Disculpen, a ver, aquí está. ¿Cómo dijimos que era? Acá por 1 menos E a la menos A sub 0 por T, ¿sí? No sé si se ve un poco borroso, bueno, más o menos yo creo que sí se ve. ¿Qué pasa cuando evaluamos T igual a 0? Cuando evaluamos T igual a 0, el exponencial se hace 1, 1 menos 1, 0, y todo se hace 0. Todo se hace 0. Cuando evaluamos T igual a tau, ¿sí? Quedaría E a la menos A0 tau, pero si tau es 1 sobre A0, pues entonces nos tiene que quedar 1 menos E a la, ¿qué? ¿Qué dijimos que era tau? 1. Es 1 sobre A la sub menos 0. 1. Exacto. Nos va a quedar E a la menos 1, ¿sí? Y pues va a ser el mismo proceso anterior. Si se fijan, nos van a dar estos valores de aquí. Donde ahora tenemos como constante A por K. Si se fijan, por arte de magia, el comportamiento cambió. Ahora no va bajando. Ahora, ¿qué está pasando? Está subiendo, está incrementando. Empezó en 0, luego 0.63, luego 0.86, luego 0.95, luego 0.98. Y en 5 tau, si ustedes se fijan la tendencia, a lo mejor nos va a dar 0.99, 0.99. Y en 6 tau a lo mejor 0.995. Entonces, pues esto, si ustedes quieren, pueden probarlo y van a ver que se podría decir que nunca van a llegar al 1. Nunca van a llegar al 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan... Más bien a acá, ¿no, profe? Nunca vamos a llegar a acá, a lo que Ándale, sea. acá. Exactamente. Entonces, a medida que ustedes lo evalúen, ¿sí? Cuando ya llegamos a 4 tau, ya llegamos al 98% de la señal final, ¿sí? Entonces, por eso se usa este tau, porque nos da un aproximado de que cuando el tiempo lo evaluamos en 4 tau, ya estamos en el 98% de la señal final, ¿sí? Entonces, dice, fíjense, en comentarios dice, la constante de tiempo tau es igual al tiempo que tarda la salida en alcanzar un 63% del valor final. Y luego dice, matemáticamente la salida alcanza su valor final en un tiempo infinito. Era lo que les decía, nunca va a llegar a acá, ¿verdad? Pero en el sistema real, o sea, en la realidad, lo hace pues en 4 tau o en 5 tau. Entonces no, digamos, si tenemos, por ejemplo, un circuito RC y le alimentamos 5 voltios, ¿verdad? Este circuito RC
cuando el tiempo llegue a 4 tau, pues casi ya estaremos diciendo que ese circuito RC ya llegó a su valor de salida final. No tenemos que esperarnos hasta que llegue acá, porque nunca lo va a hacer. Entonces, en términos reales, prácticamente en 4 tau ya llegó a su valor estable, ¿sí? Y es lo que nos dice aquí. Entonces, fíjense aquí, déjenme mostrarles algo rápido. No sé si funcione. Tengo aquí como un pizarroncito, ¿no? Déjenme ver. No, este es el borrador. A ver, este es la pluma. Creo que sí. Ahí está, así se ve, ¿no? Sí. Fíjense, aquí hay dos conceptos que les quiero mostrar. Una señal de un sistema de segundo orden, pues tiene este comportamiento, ¿no? Más o menos así. Un sistema de primer orden, como vimos, tiene dos comportamientos de acuerdo a la entrada. Si es impulso, pues va a tener este comportamiento. Si es una entrada a escalón, va a tener este comportamiento, ¿sí? Entonces, estos tipos de respuesta, ¿cómo se les llama? En este lapso de tiempo, ¿verdad? Cuando la señal está, digamos, en un proceso de acomodamiento, esta señal se le llama, aquí, se le llama respuesta, ¿sí? A ver, permítanme, salió muy... Dios. O sea, ya cuando la señal está en esta fase, que ya se controló, se podría decir. A ver, ahí está. Ay, Dios. Se le llama respuesta estacionaria. ¿Sí? Respuesta estacionaria. ¿Sí? Y en este caso, pues, para ecuaciones de primer orden, esta respuesta estaría más o menos por aquí. ¿Sí? Entonces, respuesta estacionaria, decimos que un sistema tiene respuesta estacionaria cuando prácticamente ya llegó a su valor final, ya no tiene perturbaciones, ya llegó casi que a su valor adecuado, ¿sale? Entonces, déjenme regresarme. A ver. ¿Es un señal de salida, profe? Señal de salida, exactamente, señal de salida. Déjenme regresarme. Ok. Fíjense, entonces, esto es en el caso de sistemas de primer orden. Ahí está. Entonces, esto es con respecto a sistemas de primer orden, ¿no? Si yo cambio aquí, está la rampa no le vamos a dar importancia ahorita, porque le vamos a dar un poco más de importancia a los sistemas de segundo orden. Entonces, esto de la rampa, pues básicamente el procedimiento es exactamente el mismo que los dos anteriores. Una rampa, si ustedes se acuerdan, era pues una señal de T, ¿sí? Una señal T. ¿Cuál es la transformada de Laplace de una rampa? Si ustedes recuerdan, la transformada de Laplace de T es A sobre S cuadrada, ¿sí? Entonces, el procedimiento, como les decía, es exactamente el mismo que los anteriores, nada más que ahora es A sobre S cuadrada el que vamos a reemplazar, ¿sale? Bueno, si nosotros hacemos este procedimiento, ¿sí? Al final debemos de llegar a esta respuesta de aquí, que sería AK por T menos tau más AK por tau por E a la menos A0T. Aquí la transformada inversa que hicimos fue esta parte de aquí, que sería con el caso 2, ¿no? De al menos una raíz repetida, en el caso de S cuadrado. ¿Sí? Ahí está.
Entonces, si ustedes quieren comprobarlo, pueden hacerlo y les tienen que dar este resultado de aquí. ¿Tiene que dar? ¿Sale? Bueno, les digo, esta entrada rampa, pues nada más es lo mismo anterior. Déjenme. Y bueno, ¿cómo sería el comportamiento? Déjenme. Es que como que se tarda un poquito. A ver. Ahí está ya. Entonces la respuesta que tendría una rampa sería más o menos esta de aquí. ¿Sí? Entonces, de aquí, pues ya viene lo que, digamos, lo que podemos hacer como ejemplo. Fíjense, nos dice lo siguiente. Ejercicio 1. Un circuito RL. ¿Qué es un circuito RL? Un circuito resistencia inductor. Tiene la siguiente función de transferencia. No sé si lo alcancen a ver. ¿Cómo dice? En este caso, dice I sobre S entre B sobre S. ¿Sale? Es igual a 1 sobre L sobre S más R sobre L. Dice, determina la corriente I cuando aplicamos una entrada escalón de 1 voltio. Entonces, B de S sería mi entrada, I de S sería mi salida. Lo primerito, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Fíjense, aquí dice, no necesitamos usar fracciones parciales ni transformada inversa. Nada más basta con que veamos la función. Normalizar la función de transferencia para visualizar la respuesta. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo haría en este caso? Fíjense. Voy a tener entonces aquí, si se fijan, 1 sobre R entre L sobre R por S más 1. Lo único que hice fue un cambio. ¿Sí? Es decir, tenía 1 sobre L sobre S más R sobre L. ¿Sí? Y ahora, si se fijan, esta forma que tengo aquí, 1 sobre R, es digamos, la forma que tiene la fórmula de la primera diapositiva, que es K sobre tau S más 1, ¿se acuerdan? En este caso, K, ¿quién sería? 1 sobre R. Y tau, ¿quién sería? L sobre R por S más 1. ¿Sí? Aquí lo único que hicimos fue un simple despeje. Déjenme ir al pizarrón, a ver si podemos explicarlo un poco mejor. A ver, disculpen. Ah, ya. Acá está. Listo. Es que se congela esta cosa. Ya estoy en el pizarrón, no sé por qué se congela. A ver, ahí está ya. Déjenme borrar esto rápido. Rápido, rápido, rápido. Ahí está. Listo. Espérenme un momentito. Déjenme. Acá está. Listo. Sale. Entonces, fíjense, ¿cómo serían en este caso la función que me está dando este ejercicio? La voy a anotar aquí. Dice lo siguiente. Es que agarro el borrador, ahí está ya. I de S, ¿sí? Sobre V de S es igual a 1 sobre L entre S más R sobre L. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, si se van a la diapositiva 1, donde está la fórmula de a una entrada magnitud escalón, nos dice lo siguiente. Déjenme buscarla. Aquí está. Aquí está.
nos dice lo siguiente. CDS entre R de S es igual a K sobre tau S más 1. ¿Sí? Ahí está. Fíjense, ustedes si se fijan, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que aquí tengo S más R con una constante R sobre L. Y acá tengo tau S más 1. ¿Cómo le hago para llevar esta función de aquí a esta forma de aquí? ¿Cómo le hago? Ah, pues sencillo. Primero lo de abajo lo tengo que llevar a la forma para que este R sobre L se convierta en un 1. ¿Cómo le hago para convertirlo en un 1? Pues tengo que Multiplicando factorizar por el inverso. el inverso. Entonces aquí, ¿cómo me quedaría si lo multiplico por el inverso? L sobre R. Entonces, ¿cómo sería aquí? Sería L sobre R, ¿verdad? Por R sobre L. Esto me daría el 1, ¿sale? Pero esto no lo puedo hacer abajo nada más a R sobre L, también se lo tengo que hacer a la S. Entonces lo que tengo que hacer aquí es como una factorización, ¿sale? Si yo factorizo L sobre R de todo esto de aquí, de todo esto lo factorizo, ¿qué es lo que me tiene que quedar? Pues me tiene que quedar L sobre R, ¿verdad? Por, sería, no sé, R sobre L por S más 1. Déjenme ver, no, mentira, creo que lo puse al revés, ¿no? Déjenme anotarlo aquí abajo, disculpen. A ver, eso. Ahí está. Listo. Fíjense, sería, vamos a ponerle aquí R sobre L por L sobre R por S, ¿sí? Más 1. Esto ya se parece, ¿no? Si yo multiplico R sobre L por L sobre R, se hace 1 y me queda nada más esta S de aquí. Esta S de aquí, ¿sí lo ven? Y si multiplico R sobre L por 1, me va a dar esto. Pero fíjense, la idea es hacer lo mismo arriba. Hacer lo mismo arriba para poder eliminar esto, para poder hacer esto. Que no se ve, para poder hacer esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, digamos, saco de 1 sobre L de aquí arriba? ¿Cómo factorizo un R sobre L? Pues aquí está sencillo. Para sacar un R sobre L, pues tendría que hacer esto. R sobre L, digamos, sacarlo así, así como está, sacarlo, pero tengo que poner aquí L sobre R y por 1 sobre L. ¿Sale? Entonces al hacer esto, pues entonces ya este R sobre L ya lo saqué y adentro me va a quedar esta expresión de aquí. L sobre R por 1 sobre L. ¿Sí? Fíjense que sería un poquito mejor con este pizarrón como que sale muy chueco. La próxima sesión voy a ver si puedo poner una cámara para hacerlo en lápiz para que se vea mejor. Entonces, fíjense, al final es como nos queda. Déjenme ver a ver si no se congela la pantalla. Un momento. Se congeló. Ahí está ya. Bueno, al final nos va a quedar. Déjenme. Ahí está. Al final es lo que obtenemos aquí. ¿Sí? Al hacer este arreglo que hicimos aquí, pues es lo que obtuvimos en este caso aquí. ¿Sí? La idea es llevar
esta función, llevarla de la forma k sobre tau s más 1, y es lo que hicimos aquí. ¿Sale? ¿Y esto para qué lo hacemos? Pues para entonces hacer lo mismo que hicimos antes, que es evaluar en términos de tau. ¿Sí? Si ustedes hacen esto, pues vamos a obtener esta función de aquí. ¿Sale? Entonces, más o menos, no sé si tengan una duda, una cuestión. ¿Ninguna? Chéquenlo bien. Fíjense, tau, que es mi constante de tiempo, es L sobre R. Entonces, al yo evaluar en tau, en 1 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, voy a evaluar en realidad en 1 por L sobre R, 2 por L sobre R, 3 por L sobre R. ¿Sí? Entonces, así es como quedaría al final nuestra gráfica. Nuestra constante sería, en este caso, 1 sobre R. ¿Sí? Y en realidad así se comportaría la corriente. ¿Sí lo ven? Lo único que hicimos entonces fue evaluar en términos de tau. Evaluar en términos de tau. Pero antes de eso, pues hay que llevar nuestra función a la forma k sobre tau s más 1 para saber cuánto vale tau, ¿verdad? ¿Y cómo llegamos a esta función? Es decir, a esta función de aquí. Para llegar a esta función, pues hicimos también lo mismo que hicimos en las diapositivas pasadas. Únicamente, si ustedes se fijan, nuestra fórmula para un escalón es esta de aquí. A por K por 1 menos E a la menos A0T. Pero como en este caso, ya sabemos cuánto vale K y ya sabemos cuánto vale tau, pues nada más es reemplazar en la formulita. ¿Sí? Entonces, no sé, yo creo que está sencillo, está súper sencillo, no hay nada difícil. Lo que sí se me hizo, digamos, un poco más complicado son las de segundo orden. No sé si ustedes ya las checaron, ya se las subí a la plataforma. Me decían que había un error en una diapositiva. Sí, de hecho sí hay un error. Por ahí luego les comento cuál es el error, ¿sale? Pero, pues en este caso, yo les subí también una deducción que yo hice a mano. A lo mejor no le entienden mucho, por eso puse como una presentación de diapositivas. Esa la vamos a ver ya en la siguiente sesión. Ahorita lo que nos interesaría es aterrizar todo esto de sistemas de primer orden, ¿sale? Fíjense, este ejemplo de aquí también está relativamente sencillo, no tiene absolutamente ninguna ciencia. Dice, un cautín, dice una cautín, se conecta a una alimentación de 127 voltios. ¿Quién sería mi entrada en este caso? Pues sería 127. Este cautín alcanza una temperatura estable de 325 grados y tarda 130 segundos en llegar al 98% de ese valor, ¿sí? Entonces, el cautín, ustedes saben, se calienta, pero llega a 325 grados y ya no sube la temperatura. Pero me dice, para llegar a esa temperatura, ¿sí? Al 98% de esa temperatura se va a tardar 130 segundos. Entonces, nos dice, determina la función de transferencia de primer orden que represente mejor esta respuesta. ¿Sí? Entonces, fíjense, dice, se define la ganancia en estado estable. ¿Sí? En este caso, tenemos que K, ¿a qué es igual? Si ustedes se fijan en la presentación, en diapositivas anteriores, ¿verdad? Definimos acá, como en este caso, la salida, la constante de salida sobre la constante de entrada, ¿no? Que sería en este caso, ¿quién? Pues sería la señal de salida,
sería 325, ¿verdad? Y la señal de entrada, la constante de entrada, sería 127, ¿sí? De hecho, si lo quieren checar, está en la diapositiva de las primeritas, que dice K es igual a B sub 0 sobre A sub 0. B sub 0 es la constante que está multiplicando a mi entrada. Dice B0 por R de T, ¿sí? Y en este caso, A0, ¿verdad? Sería... aquí está... Bueno, el voltaje de entrada, en este caso, sería el voltaje de 127 voltios, que sería la entrada. Fíjense aquí, la idea es la siguiente. Dice, se determina la constante de tiempo usando el criterio del 2%. Este criterio del 2% únicamente se refiere al 4 tau, ¿sí? Dice, se determina el tiempo que tarda la salida en alcanzar un 98%, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo tau? Pues únicamente voy a dividir 130 entre 4 para obtener 32.5. ¿Por qué? Porque sabemos que en 4 tau, ¿sí? Me dice que el 98%, ¿verdad? Lo alcanza en 130 segundos. Entonces, esos 130 segundos lo divido entre 4 para saber cuánto vale 1 tau, que sería 32.5. ¿Sí? Sencillo. Y bueno, aquí el chiste es nada más sacar K y tau, sacar el valor de K y el valor de tau. Y es lo que hicimos aquí, sacar el valor de K y sacar el valor de tau, para sustituirlos en la fórmula general. Y ya con esto, si se fijan, por arte de magia, ya sacamos la función de transferencia, sin hacer nada raro, ni transformada inversa, ni nada de eso. Nada más con conocer la fórmula general y saber los valores de K y de tau, con eso nos bastó, y con eso sacamos todo. ¿Sí lo ven? Aquí nada más lo que sí hay que considerar es hacer sus formularios, ¿sí? Miren, déjenme regreso a la primera página. En este caso, acá, si tú quieres sacar K, ¿sí? Si tú quieres sacar K, pues al menos debes saber, ¿sí? Si sabes B0, ¿verdad? Si te lo da de esta forma, B0 sobre S más A0, pues tú ya sabes que K es B0 sobre A0. Y si esos valores ya te los dio, pues únicamente lo reemplazas, haces una sustitución y encuentras K. Y en este caso también te está dando una fórmula para tau. Tau es igual a 1 sobre A0, ¿sí? Entonces aquí el único chiste es encontrar K y encontrar tau usando estas formulitas de aquí y hacer una simple sustitución. Está súper sencillo, ¿sí? No tiene ningún chiste. Entonces les digo, pues aquí es conveniente que tengan a la mano sus formularios, que tengan a la mano todas estas fórmulas y van a ver que es relativamente sencillo, ¿sí? Bueno, estos ejercicios que tengo acá, los tengo desarrollados, se los voy a subir por si los quieren ver así escritos, desarrollados paso a paso, un poco más desarrollados que aquí en la presentación. ¿Sale? Y bueno, ¿qué faltaría de este ejercicio? Después de la sustitución, pues es algo extra que yo puedo hacer, es llevarlo a la forma de S más alfa. Aquí lo tengo 32.5 S más 1, pero lo ideal es llevarlo a la forma de S más alfa. Factorizar el 32.5 y hacer lo mismo, en este caso, para el numerador. ¿Sí se fijan? Es decir, arriba tenía 2.55. ¿Qué pasa si a ese 2.55 le factorizo un 32.5? Y abajo en el denominador hago lo mismo. Factorizo un 32.5 para que esos 32.5 arriba y abajo se eliminen y se haga 1.
pues me va a quedar esta expresión de abajo, ¿sí? Profe, nada más, hay un error, ¿no? En la última parte. Debería de ser S más 0.03079, ¿no? En vez de 0.3. Falta un 0. Fíjate que sí me acuerdo que sí había un errorcito aquí. Sí, tienes razón. Sí, les encargo que lo corrijan por ahí. Por ahí había una cifra que estaba ahí faltante. Y pues bueno, esto, les digo, sistemas de primer orden está súper, súper, súper sencillo. No tiene ninguna dificultad. Vamos a ver la siguiente sesión, los sistemas de segundo orden, que sí son, pues, tienen un poco más de aplicación. De hecho, esto de sistemas de primer orden no tiene mucha aplicación. En los libros que hay, se da más importancia a los sistemas de segundo orden. De hecho, yo tengo uno, les dije que les iba a recomendar uno. Se llama, déjenme me acuerdo, el autor se apellida Dorf. No recuerdo el nombre del libro. Es Sistemas de Control Moderno, creo que se llama así, Sistemas de Control Moderno de Dorf. Luego les digo el nombre completo, pero ustedes lo pueden buscar, búsquenlo. Y está súper entendible, lo recomiendo al 100. Y ahí viene, de esto de sistemas de primer orden no viene mucho, viene más de sistemas de segundo orden. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí no sé cómo tengan alguna duda o algo. ¿Ninguna? Muy bien. ¿Cuántos hay conectados? 10. Profesor, ¿solo cuándo subiría los problemas que dice que tiene desarrollados? Pues yo creo que déjame ver si los puedo subir hoy. Hoy los subo y a más tardar mañana. ¿Sale? Yo creo que hoy, no sé, yo los subo. Sí, está perfecto. Nada más es cuestión de que los busque. ¿Sí? Bueno, fíjense que les quería comentar con respecto a la evaluación. Bueno, por ahí tengo ya sus exámenes ya completos. Yo les subo las calificaciones al aula para que estén atentos. Y bueno, hay una evaluación también que es del proyecto final. Del proyecto final todavía están analizando cómo podemos llevarlo a cabo. Una opción que yo tengo en mente es que hicieran un proyecto final en MATLAB. Ustedes saben que empezamos a ver MATLAB, ¿verdad? Entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar a MATLAB y pues dejarles un proyecto final de simulación o algo, que sería pues, lo ideal, ¿no? Entonces, pues con respecto a la lista nos dicen pues que pues ya ni modo, ya no hay lista, ya no hay manera. Entonces, pues este video, los que no hayan entrado, pues se los voy a dejar ahí en Teams para que lo descarguen, ¿sí? Lo puedan ver. Pues bueno, sería todo. No sé si tengan un comentario, algo. Yo tengo una duda, profe, Dime. sobre el ejercicio, o bueno, más bien la dinámica que iba a hacer para la recuperación del primer parcial. ¿Sigue en pie? Fíjate que ¿O no yo nos creo fue que tan mal? no bueno, hasta ahorita los que he revisado no les fue tan mal, ¿sí? En dado caso, pues sería digamos, una prueba en el aula virtual. Ustedes saben que aula virtual ahí puedes hacer mini exámenes o algo. Sería en ese caso su recuperación, ¿sí? Pero hasta ahorita no les ha ido tan mal. Pero pues en caso ya casi estoy terminando de checar los exámenes, les aviso cómo sería, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué les parece si nos vemos déjenme ver qué, 22, el 24, a la misma hora? Sí, está bien. Sí, De acuerdo. Ok, Sí. bueno, Sí. entonces, ya estamos, les voy a publicar en el grupo para que se enteren los demás. Bueno, pues muchas gracias.
por estar aquí. A los 10, 12, como 14 por ahí. Nos vemos. Cuídense. Sale, Sale, profe, igual. gracias. Bye, profe. Saludos. Cámara, banda. Adiós. Adiós. Los quiero. Yo no. Yo no.